Sean bienvenidos cada uno a la casa del Señor. Nos hemos gozado de principio a fin. Sabemos que estamos, hermanos, cierre de semana de oración, pero eso no quiere decir que hemos dejado de orar. Es cuando más tenemos que orar, hermanos. Gloria al Señor. ¿Qué le parece, hermanos, si buscan sus Biblias el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46? Marcos 10, versículo 46. Una historia, creo que leída por muchos, y creo que es una historia que nos marca de principio a fin acerca de la perseverancia y la fe que tenemos que tener constantemente en el Señor. Gloria a Dios. Cuando lo haya encontrado, nos ponemos en pie y lo leemos como dice en la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gloria al Señor. El tema de esta tarde, hermanos, es: ¿qué quieres que haga por ti? Es un tema, hermanos, respecto a la historia que hemos leído. Se nos dice, hermanos, que Jesús iba pasando por la ciudad de Jericó, iba para la ciudad de Jerusalén, queda aproximadamente a unos 33 kilómetros de distancia. Pero cuando iban de camino, había una multitud que seguía a Jesús. Pero la Biblia nos narra en este capítulo cómo se encuentra un ciego junto al camino. En el Evangelio de Marcos, Marcos lo llama como Bartimeo. Lucas, sin embargo, no le pone un nombre. Pero Marcos nos narra y nos dice que ese ciego, que no conocemos la condición de su enfermedad, solamente se nos dice que era ciego. Sin embargo, cuando vemos el ciego que narra la Biblia en Juan, sabemos que era ciego de nacimiento. Pero este ciego que nos narra Marcos, no se sabe la condición de su ceguera. No sabemos por qué está ciego. En el tiempo de antes, una persona ciega era una persona maldita. Porque cuando vemos, hermanos, en el capítulo de Juan, cuando los discípulos le preguntan al Señor por qué éste está ciego, es porque su padre o su madre pecó. Todos tenían la convicción o la certeza que una persona ciega arrastraba un pecado. Así que era doblemente humillado, no solo por la enfermedad y la condición, sino por las personas. Pero vemos cómo Marcos nos sigue narrando la historia de Bartimeo, un hombre que no mira, un hombre que no sabe absolutamente. Se dice que es una persona invisible ante la sociedad, pero escucha el rumor de que está pasando por ahí Jesús el Nazareno. Él a lo mejor le han contado, hermanos, historias sobre lo que Jesús puede hacer. Sabemos que Jesús iba de paso, es una clave principal. Jesús iba de paso. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Es que era la única oportunidad que Bartimeo tenía para ser sano. Así que cuando él escuchó que Jesús de Nazaret iba a pasar por ese lugar, él dijo: es la oportunidad para yo poder recobrar la vista. Vemos cómo se acerca entre la multitud y lo único que puede hacer es decir:
Hijo de David, ten misericordia de mí. La gente al escucharlo, lo único que hizo fue decirle: cállate, tú estás de sobra aquí, deja que el maestro pase. ¿Sabe qué es lo más hermoso en este texto bíblico? Que Bartimeo no se cayó, al contrario, gritó con más fuerza y le dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Así que, hermanos, el Señor va a escuchar nuestro clamor y va a tener misericordia de sus hijos. Vemos cómo Bartimeo tiene una vida, hermanos, tan podríamos llamarlo miserablemente. Es una persona que vive mendigando, vive tras la limosna de las personas. Dice la Biblia que cuando él escuchó que Jesús de Nazaret iba pasando por ahí, él grita. Cuando Jesús lo escucha, él lo manda a llamar. Lo primero que Bartimeo hace, hermanos, aparte de clamarle al Señor, es soltar la capa. Hay una capa que para los mendigos era un tesoro preciado. Era una capa que los cubría y los tapaba del sol, del frío. También servía de cobijo en las noches. Pero en ese momento, cuando él se acerca al Señor, no le importa. Cuando a él le dicen: Jesús te ha llamado, él bota esa capa, la tira al suelo y dice: no me importa, esto es lo único que me ha acompañado toda la vida. Pero no interesa, porque el grande me está llamando. El grande me está diciendo que vaya. El grande está pidiendo por mí. Hermanos, el problema es que nosotros cargamos una capa y no queremos soltar esa capa. Hace rato el Señor nos mandó a llamar, pero esa capa sigue tras de nosotros. Bartimeo es un vivo ejemplo de lo que el Señor le dice. ¿Sabe qué me impresiona aquí? Que Jesús viene y le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Y él le dice: Señor, que recobre la vista. Hermanos, el Señor en esta tarde ha venido a decirle a usted: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que yo haga por tu vida? Hermanos, pero dígaselo con el corazón al Señor y dígale: Señor, yo quiero recobrar mi vista espiritual, porque a veces estamos ciegos espiritualmente. Digámosle: Señor, yo quiero volver a ver como veía antes. Yo quiero volver a ver y a sentir esa presencia de Dios en mi vida. Vamos, désela más fuerte, que es para el Señor. Gloria a Dios. La ceguera de Bartimeo, hermanos, era tan contraria. A mí me sorprende porque Bartimeo, me imagino que le dijo a la multitud que andaba: hace mucho rato que ustedes lo vienen siguiendo y siguen igual. Yo, sin embargo, acabo de enterarme que Jesús el Nazareno está pasando por aquí y mi milagro ya fue hecho. No es el tiempo que estemos aquí, hermanos, es a lo que vengamos a este lugar. No importa cuánto tiempo le hayan seguido, hermanos, no importa si tengan días de haber entrado a la iglesia, es lo que venimos a hacer a su casa. Gloria al Señor. A veces nos sorprendemos y decimos: ¿por qué ese nuevo que ha venido ya está siendo lleno del Espíritu Santo? A lo mejor esas personas decían: hace rato vengo siguiendo a Jesús por un milagro. Hace rato vengo tras los vestidos de Jesús y nada ha pasado en mi vida. Y porque este estaba en la orilla, es un mendigo, ni siquiera puede ver y el Señor lo mandó a llamar. Hermanos, no es la posición social, es que Él, cuando manda a llamar definitivamente. Se oponga a quien se oponga, el Señor lo va a hacer posible en su vida. La persistencia de Bartimeo, me imagino que él se encontraba solo. No había quien le dijera: te voy a ayudar. Cuando vemos, hermanos, las otras historias narradas en la Biblia, podemos ver cómo a cada uno de ellos les fue ayudado. El paralítico lo dejaron caer del techo, pero todos estaban ahí. Aquella mujer con el flujo de sangre al menos podía ver y podía seguir a Jesús. Sin embargo, hermanos, este ciego, como pudo, hermanos, acercarse a Jesús. A él nadie le dijo: vamos, te voy a ayudar. Al contrario, le dijeron: cállate, que estorbas, cállate, que tú no perteneces a este lugar.
quítate que tú no eres bienvenido a esta fiesta que llevamos. Pero sin embargo él le dijo, no me importa quién se oponga, la voz que se levante, el milagro es mío y lo voy a tomar ahora. Es lo que necesitamos decirle al Señor, no importa lo que se levante, ese milagro es mío y lo tomo ahora. Gloria al Señor. Bartimeo es un ejemplo, hermanos, para nuestra vida. Hemos cantado a veces hasta las alabanzas que dice que éramos ciegos como Bartimeos y ahora vemos la luz. Hermanos, podemos ver cómo Bartimeo clama al Señor con desesperación. Yo me imagino con qué sentimiento, y a lo mejor se le rodaron las lágrimas a ese hombre al decirle, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que Bartimeo, hermano, sabía la fuente de la que estaba dependiendo. Él sabía quién estaba pasando por ese lugar. Usted conoce la fuente de quién depende. Por eso usted ya no puede dudar, hermanos. Tiene que perseverar firme en la fe, porque la fuente del Todopoderoso está con nosotros. Gloria al Señor. Bartimeo sabía quién era Jesús. Y ¿sabe qué es lo más sorprendente? Que él no necesitaba ver para saber quién era él. Él estaba ciego, pero él sabía quién era el Todopoderoso. A lo mejor me imagino que él pudo haber dicho, y como yo sé que este es el Cristo, como yo sé que este me va a sanar si nunca he visto lo que ha hecho. Si él supiera, si él fuera el Todopoderoso, él viniera y se acercara a mí y me dijera que voy a ser sano. Sin embargo, no le importó. ¿Sabe qué pasa, hermanos? Que no siempre el Señor nos va a mandar a llamar. Es necesario que nosotros también clamemos al Señor. Es necesario que nosotros lo busquemos y que le digamos, hijo de David, ten misericordia de mí. Es necesario que lo busquemos. Estamos acostumbrados que el Señor nos busque. Sí, el Señor lo mandó a llamar a Bartimeo, pero él primero le clamó a él. Venimos, hermanos, en una semana de oración, mes tras mes, día tras día. No es necesario que nos digan hay oración. En nuestra casa podemos orar. Con nuestras familias podemos orar, hermanos. Bartimeo era discriminado por la multitud y por las personas. Yo me imagino que lo veían pidiendo y en vez de darle le decían, quítate de aquí. Quítate de aquí, sos un estorbo para esta ciudad. Le pudieron haber dicho, le quitas el plante a la ciudad. Vos sos lo único feo que tiene aquí. Pero no sabían que se iba a encontrar con el Jesús Nazareno en ese lugar. De camino Jesús, él se encontró ahí y no era ningún tropiezo. Era la voluntad del propósito de Dios para Bartimeo. ¿Sabe qué es lo más lindo? Que después de esto dice Lucas, que él lo siguió y siguió dándole alabanzas al Señor. No le importó que dijera, voy a ir a contar allá que el Señor me sanó. No le importó, simplemente lo siguió y fue tras el Señor. Bartimeo clama, pero luego de eso se levanta. Pero a veces cuando nosotros vemos que dice la Biblia que Bartimeo se levantó, creemos que él se levantó retóricamente solamente del lugar en donde estaba sentado. Déjeme decirle que no. Bartimeo levantó su fe, levantó su fuerza, aquellas fuerzas que me imagino que por años habían sido apagadas, aquellas fuerzas que ya no estaban más. Yo no sé, hermanos, si Bartimeo estaba a un día de decirle al Señor, ya no quiero vivir porque he sido ciego toda mi vida y ya no quiero estar en este mundo. Pero un día antes se encontró con el Nazareno. Yo no sé si usted tiene una desesperación en su vida, algo que esté pasando en su vida, pero el Señor ha venido a encontrarse con usted esta tarde. Jesús el Nazareno está aquí paseándose para encontrarse con usted en esta tarde y le hace la pregunta hermosa y le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? El Señor tiene todavía, hermanos, la delicadeza de preguntarnos qué es lo que nosotros queremos. Él ni siquiera dice, te voy a dar esto porque esto te mereces. Él le dice a uno, ¿qué quieres que te haga, hijo mío? ¿Qué es lo que necesitas en tu corazón que tú quieres que yo te dé? Jesús es tan delicado con sus hijos
Bartimeo se levanta, va donde Jesús y le dice: quiero que me des la vista nuevamente. Quiero ver las maravillas que tú has hecho. Quiero contemplar los cielos. Quiero ser parte de los milagros. Es sorprendente cómo Jesús lo hace. Vemos cómo, hermanos, Marcos o la Biblia nos dice que fue uno de los, o si es que no el último milagro que Jesús hace según Marcos. Luego Jesús es arrestado, pero antes de irse al cielo hizo la misericordia con Bartimeo. El Señor está con nosotros, pero es necesario que clamemos a gran voz. Han habido momentos en los que hemos clamado, hemos gritado y tal vez creemos que Jesús ya no nos escuchó ni nos va a escuchar más. Pero déjeme decirle que el Señor en esta tarde le dice: no te preocupes, que yo siempre te he escuchado. No te preocupes, que yo ya tengo contemplado lo que me pediste hace una semana cuando fuiste a la iglesia de Dios. Ya lo tengo en mi lista, lo que voy a hacer. Sabe que a veces no somos parte de la agenda del Señor, pero a ley nos metemos. Bartimeo no estaba contemplado en los planes del Señor, hermano. El Señor iba de paso. Él ya iba saliendo de la ciudad y se lo encontró. A ley, hermanos, tuvo que hacer ese milagro porque dijo: esto es algo inesperado para mí. Él no tenía contemplado, hermano Bartimeo, que iba a ser sano. Pero cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, la manifestación de lo alto se hace presente a nuestra vida y al lugar en donde nosotros vayamos. Gloria al Señor. Tenemos que aprender a reconocer cuál es nuestra capa que tenemos en nuestro interior. A veces vivimos aferrados al pasado. A veces vivimos aferrados a problemas, a dificultades, a enfermedades. A veces vivimos aferradas a tantas cosas de este mundo que nos hace difícil arrojar la capa y levantarnos por la fe. Bartimeo no le importaba si era lo último que tenía. Yo no sé cuánto le había costado conseguir esa capa. Era lo único que lo acompañaba por un largo tiempo, pero no le importó. Él siguió adelante. Tenemos que seguir adelante sin importar la capa que nos esté persiguiendo. Es momento de soltarle y decirle: tú te quedas ahí, que yo voy tras del Nazareno, tras del que me mandó a llamar. Hermanos, no podemos sentirnos agobiados por la carga del mundo, porque Cristo ya venció al mundo. Gloria al Señor. Bartimeo sabía quién era Jesús de Nazaret y nosotros también lo conocemos. Así que no tenemos duda que nosotros también podemos reclamar nuestro milagro de lo alto, porque el Señor lo va a volver a hacer. Gloria al Señor. Todos conocemos a un Dios de milagros y a un Dios que se activa mediante la fe. Bartimeo es un ejemplo de la fe. Tenemos que ser constantes. Tenemos que ser perseverantes en cuanto a los llamados y los propósitos de Dios. Si vemos, hermanos, las historias que nos narra la Biblia, encontramos también a un hombre que era soñador. Un hombre que era menospreciado, humillado por su familia. Nadie lo quería. Sus hermanos no lo querían, le tenían envidia. José el soñador. ¿Sabe qué es lo más impactante y lo más hermoso? Es que cuando José soñaba, él veía que todos se inclinaban ante él. Él veía que era la estrella más grande y que las demás se inclinaban ante él. ¿Sabe qué fue lo más duro? Que cuando a él le tocó vivir la realidad, él fue aventado a una cisterna. Y yo me imagino que José dijo: esto no fue lo que yo soñé. Esto no fue el propósito que Dios me dio para mí. Yo tengo que salir de esta cisterna. Yo tengo que salir de aquí, de donde yo estoy, porque este no es el fin que Dios me ha marcado a mí. Este no es el destino que Dios ha propuesto para mi vida. Tenemos que salir de esa cisterna. Dice la Biblia que estaba vacía. No estaba llena. Imagínense si hubiera estado llena, se ahoga el pobre José. Pero estaba vacía. Hay propósitos en nuestra vida que parecen muerte, mas sin embargo es la vida y la gloria de lo alto. No podemos, hermanos, dudar de lo que el Señor hace, ni lo que va a seguir haciendo en nosotros.
Seguimos viendo la narrativa de José. Cómo José sale de esa cisterna, aún saliendo de la cisterna es vendido, es que esclavo, vuelve a ser comprado como esclavo, llega hasta la cárcel. Todos pudieron haber dicho, es el fin de José. Y yo me imagino que los hermanos dijeron, José ya no vive. En más de algún momento debió haber muerto. Mas sin embargo, al pasar los tiempos, el Señor comenzó a hacer posible lo que le había prometido. Así que si a usted Dios le ha prometido algo, no deje de dudar ni de clamar al Señor, que va a llegar el día, la hora en que el Señor se lo va a dar. Así como a José se lo dio al pasar de los años, también a usted se lo va a dar. Gloria al Señor. Dios, hermano, es tan misericordioso con nosotros que cuando nosotros clamamos a Él, el Señor responde. Cualquiera pudo haber dicho, ¿quién le va a hacer caso a Bartimeo? ¿Quién le va a hacer caso a este ciego? Sin embargo, el Señor respondió. Cuando nosotros vemos lo que Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Cuando el Señor le dice, vete, tu fe te ha salvado, también significa, vete, tu fe te ha sanado. Así que el Señor en esta tarde quiere que nosotros nos vayamos con esa palabra. El Señor quiere decirnos en esta tarde, vete para tu casa tranquila, tranquilo, que tu fe te ha sanado, tu fe te ha libertado, tu fe te ha restaurado. Eso es lo que el Señor quiere decirnos en esta tarde, que nuestra fe está permitiendo, hermanos, que nosotros podamos conmover la gloria del Señor. Cuando nosotros seguimos leyendo lo que el Señor hace, las maravillas que Dios hace, tenemos que tener en cuenta, hermanos, que la perseverancia en nuestra vida es algo que nos va a permitir llegar a un objetivo final con el Señor Jesucristo. Nada de nosotros tiene que ser una coincidencia. Nada en nuestra vida es un logro simplemente por estarlo. Tenemos que pelear por él. Y me va a decir usted, ¿y Bartimeo cómo peleó? La multitud de la gente hacía ruido y le dijeron, cállate, ya no grites más. Pero Bartimeo peleó hasta el final. Bartimeo peleó hasta el final. Yo me imagino que si la gente gritaba en un volumen alto, Bartimeo no le importó y gritaba aún más fuerte, pero él necesitaba ser escuchado. Ay, lo que pasa es que nosotros nos hemos, hermanos, que escondido tras una coraza, que ya no demostramos lo que sentimos. Y por dentro estamos gritando y diciéndole al Señor, ten misericordia de mí. Estamos acostumbrados a ocultar lo que sentimos y ya no decirlo al Señor. Esta tarde el Señor quiere libertarnos. Esta tarde el Señor quiere sanar las heridas que están en el corazón. Hay muchos que están ocultando sentimientos, heridas, dolores, enfermedades, procesos. El Señor ha venido en esta tarde para libertarlos. El Señor ha venido en esta tarde para decirles, ¿qué quieres que haga por ti, hijo? Hace rato te estoy llamando. Todavía he tenido contemplanza de decirte, ¿qué quieres que te haga? Y no me has dicho qué es lo que necesitas. Esta tarde el Señor lo va a hacer. Nuestra fe tiene que seguir aumentando. Cuando nosotros vemos la historia de Bartimeo, nos damos cuenta cómo pasó de ser un ciego simple de la ciudad a un seguidor más de Jesús. ¿Qué es lo que nos trata de decir la Biblia? Que cuando nosotros que estamos ciegos espiritualmente, el Señor cuando nos libera y nos recobra la vista, el Señor nos trasciende a un puesto más alto. Ya no estamos pidiendo limosna ni mendigando. Ahora ya estamos siguiendo al Todopoderoso. El problema es que nos gusta seguir mendigándole al diablo lo que no tenemos que mendigarle. Yo sé que a Bartimeo no le gustaba mendigar la moneda. Y lo primero que hizo fue levantarse y seguir a Jesús.
porque sabía que de él manaba la vida. Pero nosotros no queremos levantarnos. Queremos seguir a la puerta del templo pidiendo una limosna. Queremos seguir ahí atados a eso que el Señor ya hace rato nos dijo, ya no te pertenece, ya no es tuyo. A veces el Señor ya nos ha liberado de alguna enfermedad, pero el diablo viene y le dice, todavía la tenés. Y aún todavía nosotros decimos que es cierto, todavía la tengo. Bartimeo abrió los ojos. Es momento que nosotros los abramos también. Es momento que abramos los ojos y le digamos al Señor, Señor, yo necesito que hagas esto por mí. Hace rato lo vengo ocultando. Hace rato vengo disimulando el dolor tan grande que cargo en mi corazón. Pero es momento que tú lo hagas por mí. A veces nos encontramos con diferentes personas en la calle, en los trabajos, en los estudios. Y a veces notamos el vacío tan grande que cargan. Yo he hablado con personas que el Señor me ha permitido, me ha puesto en el camino. Y a veces que escucho sus historias marcadas por la vida y por Satanás. Y a veces le digo, ¿cómo has tenido tanta paciencia? Y admiro tu valentía y tu coraje porque sigues aquí. Y a veces me dicen, no sé cómo lo hago. Y terminamos en una reflexión hermosa y a veces le digo, es porque Jesús tiene un plan perfecto para ti. Y no todo se va a acabar aquí. Hermanos, el mundo grita por auxilio. El mundo grita allá afuera, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es tan difícil ver la situación del mundo. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé discernimiento y nos dé fuerza para continuar. Bartimeo es un vivo ejemplo de la fe, así como muchos personajes más en la Biblia. La palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que revestirnos de poder y de autoridad. ¿Sabe que Bartimeo no hizo más nada? La mujer con el flujo de sangre se acercó a Jesús y le tocó sus vestidos. Al paralítico lo dejaron caer de techo a modo que Jesús lo pudiera ver. Sin embargo, Bartimeo solamente gritó. Porque dice que en la palabra del Señor Jesucristo todo es posible. Cuando David se enfrenta contra el gigante, le dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que el poder que cargamos, pero no lo usamos. Nosotros sabemos de quién dependemos y la fuente que está manando la vida hacia nosotros, pero no la usamos. Es momento que nos acerquemos al Señor. Ya no lo veamos solo de paso. Acerquémonos, gritémosle y digámosle, Jesús, hasta hoy yo he seguido con esto que tengo. Hasta hoy yo voy con esta enfermedad y con este dolor que cargo. Hasta hoy, porque ahora me encontré contigo. No importa en dónde estaba, pero me encontré contigo y tú me diste la sanidad. Me diste que yo pudiera volver a ver. Seamos, hermanos, más sensibles a la presencia del Señor. A veces cuando predican o cuando se canta o cuando se ora, a veces hemos dicho, no importa quién esté al frente, usted gócese. ¿Sabe cuál es el ejemplo? Que toda la gente veía a Bartimeo y lo veía mal y lo veía raro y decía, ¿y este qué está haciendo aquí? Entre más feo lo miren, más lo va a contemplar el Señor. Cuando tú crees que la gente te está humillando o se están levantando en tu contra, el Señor te va a escuchar. El Señor te va a contemplar. ¿Qué le parece si se pone de pie? Yo no sé usted, pero yo siento una gloria extraordinaria en este lugar. He estado tratando de no llorar desde el inicio del culto, del mensaje, hermano. Yo me siento conmovida por la presencia del Espíritu Santo. Este no es un culto cualquiera que venimos a gritar, que venimos aquí, como puede decir la gente, están locos. No venimos a eso.
Venimos a contemplar la hermosura del Señor y a decirle: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué le parece si usted cierra sus ojos ahí y se encuentra un momento en la intimidad con el Padre y le dice: Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de mi vida, ten misericordia de todo, Señor, ten misericordia de tu iglesia, ten misericordia.